Hola nuevamente. Ojalá que no se cansen de mí hoy. Muy buenas tardes. Mira, saluda a tu vecino por si todavía no lo has saludado. Dile que Dios te bendiga, qué bueno verte este domingo, este fin de semana largo. Un saludo a todos los que nos acompañan en línea el día de hoy. La palabra del Señor dice, qué tan bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y qué bello es poder verles a todos ustedes el día de hoy. Damos gloria a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas y por lo que el Señor está haciendo. Gracias, Señor. Quiero iniciar haciéndoles una pregunta. A ver. Se nos saltó el video otra vez. Ahí está. Ahora sí. Era por si lo querían ver otra vez. ¿Quiénes de ustedes escucharon que hace unas semanas salieron unos astronautas hasta la luna? No aterrizaron, dice que le fueron a dar varias vueltas, fueron a ver el lado oscuro de la luna. Yo no sé cuántos de ustedes saben esto, que es algo un poco interesante, es que desde la Tierra siempre vemos la misma cara de la luna. ¿No se habían dado cuenta de eso? No podemos ver atrás de la luna desde aquí. Así que estos astronautas fueron a ver el otro lado de la luna. Miren, así se ve. Y una de las cosas tan interesantes es que a pesar de que pues hay telescopios, cámaras y tanto ahora con toda la tecnología, en muchísimos años, ¿cuántos años, Alex? 60, 50 años más o menos, que no iban los humanos tan cerca de la luna con todo el equipo sofisticado de alta resolución y las fotos, los videos, todo lo que se tomó es algo increíble, algo que nunca se había ni tomado con todos los equipos que hay acá o los telescopios o los satélites. Fue algo extraordinario. E incluso dice que comenzaron a tomar fotos de ese oscuro espacio que se ve alrededor de la luna. E incluso tuvieron la oportunidad de ver un eclipse de la Tierra en la posición en la que estaba. Pero algo que los sorprendió a ellos más, miren cómo son las cosas, no fueron tanto las fotos de la luna, sino cómo se ve la Tierra desde allá. Y muchas personas se pusieron a hablar, oye, ¿cómo se ve la Tierra tan increíble con las fotos que ellos pudieron tomar? Y si tú te pones a pensar, cuando vemos la Tierra desde ese ángulo, desde ese lugar, uno podría decir, wow, qué increíble que esa bola esté sostenida ahí en la nada. Y todavía más, que 8 billones de personas vivan allí. Imagínense eso. Pero si lo ponemos a pensar ahora con las palabras de Jesús, que dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, yo creo que ver la tierra desde ese ángulo diría uno, pero ¿cómo lo vamos a hacer para poder hacer eso? Y hoy quiero que veamos cómo la Biblia responde a la pregunta, ¿cómo vamos a ser discípulos de todas las naciones? Hoy nuestro tema son las misiones. Acabamos de ver acá a nuestros misioneros que van a ir. Y una de las respuestas que encontramos en la Biblia para poder responder esta pregunta es muy bella y muy simple. Jesús ama al mundo una persona a la vez. Nosotros a veces pensamos, ¿cómo vamos a ir a evangelizar a todo el mundo? Pero Jesús ama a una persona a la vez. Y uno de los versículos más conocidos que encontramos en la Biblia nos lo dice de esta manera. Juan 3:16. Yo creo que muchos ni lo van a tener que buscar, pero lo sabemos de memoria. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo empieza con una mirada muy grande. Dios amó al mundo. Y eso es lo bonito de estudiar la Biblia, porque podemos encontrar unas cosas muy bellas. ¿Se dan cuenta ustedes que después de esta mirada global dice todo aquel que en Él cree? Miren que no dice todos aquellos.
Dice todo aquel. Aquellos es en plural, muchas personas. Pero la Biblia lo dice, todo aquel, en singular, una persona. Dios ama a todo el mundo, pero todo aquel, uno, que cree en Él, va a tener vida eterna. Y aquí vemos algo tan hermoso, y es que Dios ama al mundo entero, pero su amor llega una persona a la vez, al igual como lo hizo con nosotros. Y yo creo que todos estamos agradecidos porque Él llegó específicamente a nosotros en su tiempo perfecto. Y fíjense que esto Jesús lo mostró alrededor de su ministerio, en todo lo que Él hizo. Él podía estar rodeado de una multitud tan grande, como lo vemos en muchas historias y pasajes de la Biblia, y aún así se detuvo por una persona. Lo vemos cuando se detiene por el ciego Bartimeo. Juan Carlos hace unas semanas compartía de eso. Jesús escuchó al ciego Bartimeo y se detuvo solo por él, a pesar de que iba entre la multitud. ¿Qué me dicen de la mujer que tocó su manto? Entre toda la multitud, Jesús se detuvo para hablar con ella. Y Zaqueo dice que él se subió a un árbol porque era chaparrito. Y mientras que Jesús iba en toda la multitud, Jesús lo vio en el árbol. Y Jesús se detiene por Zaqueo, va y le dice baja del árbol, y luego va y come con él en su casa. Ese es un ejemplo muy bello. Jesús, luego que va con todos sus discípulos, les dice, ¿saben qué? Vayan a buscar almuerzo. Yo me voy a quedar aquí junto a este pozo. ¿Y a quién conoció ahí? A la mujer samaritana. Nuevamente, una persona la fue a esperar, le habla, le muestra su amor. Y al final tenemos acá en estas imágenes a la hija de Jairo, una niña que ya había muerto. Y Jesús decide dejar las multitudes, irse a la casa de Jairo y a resucitar a la niña. Es increíble que, bueno, no solo el poder de Dios nuestro Señor, pero que Jesús se tome el tiempo para poder ir persona por persona, una a la vez. Y allí vemos la importancia de volver nosotros una y otra vez al corazón de Jesús, porque nosotros podemos pensar en diferentes segmentos de la población, diferentes personas de diferentes lugares, diferentes creencias, diferentes ángulos políticos, lo que uno quiera. Si nos volvemos al corazón de Jesús, nos damos cuenta que cuando caminamos cerca de Jesús empezamos a ver a las personas como Él las ve. A todas esas personas que Él se extendió, muchos nunca les hubieran ido a hablar. Y eso es algo muy bello. Y lo vemos en el libro de Mateo. Miren cómo nos lo cuenta Mateo. Acá está hablando de Jesús. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús, dice, vio a la multitud. Vio personas confundidas, cansadas, enfermas, necesitadas de un pastor. Y desde esa compasión, Jesús luego se pone a hablar de obreros, de envío, de misión, de ir, así como nuestros misioneros y obreros globales. Y por eso hoy hablamos de ir a las misiones. Algunos somos llamados a ir bien lejos, y algunos otros somos llamados acá mismo en nuestro vecindario. No hay que ir muy lejos. A veces es en nuestro propio hogar o en el bus que tomas todos los días para ir al trabajo. ¿Okay? Entonces, hoy estamos hablando del corazón de Jesús por las personas, y específicamente por una persona a la vez. Y al verlo más claro, para verlo más claro, yo quiero hoy invitarlos a que me acompañen al libro de Hechos en el capítulo 9. Y si lo quieres buscar, búscalo, o si no, vamos a tener acá las escrituras. Y quiero que me acompañen a la ciudad de Damasco, una ciudad donde hay un mercado, se oyen los niños correr,
hay personas caminando allí en sus días, sus quehaceres del día. Imagínense esos lugares tan bonitos, tan pintorescos en esos tiempos de Jesús. Y allí en esa ciudad vive un hombre que se llama Ananías. Muchas veces nosotros comenzamos a leer esta historia en la Biblia, pero nos comemos todo el pedacito de Ananías y comenzamos a leer cuando algo muy específico pasa y leemos de ahí en adelante. Pero yo hoy quiero que leamos un segmento antes para que veamos que nosotros podemos ser Ananías. Y dice la Biblia que un día Jesús mismo le habla en una visión a Ananías. Así que les invito a que me acompañen a leerlo. En el versículo 10 inicia diciendo: había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. Y me impresiona que él diga sí, Señor, inmediatamente. Él supo que Jesús le estaba hablando y aquí estoy a la orden, sin saber qué le va a pedir todavía. Vamos a seguir y luego vamos a seguir leyendo. En el siguiente versículo dice: el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo. En este momento él está orando. Qué específico, ¿no? ¿A cuántos de ustedes el Señor tal vez les ha hablado y les dice: yo quiero que vayas a hablar con fulano de tal? Y uno que dice: uy, que se me vayan esos malos pensamientos. A esa persona no le quiero hablar. ¿Cómo es que se me vino? ¿Me entienden? Algo así es lo que le sucede aquí a Ananías. La semana pasada hablamos acerca de Saulo. ¿Quiénes se recuerdan? ¿Sí? ¿Algunos sí estábamos acá? Ok. Pues la semana pasada hablamos de un hombre que se llama Saulo. Y este hombre perseguía a los cristianos y los metía a la cárcel. Y en el camino a Damasco, dice la Biblia en esta historia, que Jesús se le aparece, le habla, lo llama, y Saulo dice que se queda ciego debido a esta experiencia. Y dice que pues obviamente como estaba ciego, lo tuvieron que llevar de la mano hasta la siguiente ciudad, que era Damasco, a la casa de alguien que se llama Judas. Ahorita lo acabamos de leer. Y aquí hay algo importante. Jesús ya estaba obrando en Saulo antes de que Ananías llegara. ¿Sí? El Señor le habla a Ananías por un lado, pero ya estaba haciendo su obra en Saulo. Ananías, por el otro lado, conocía muy bien la fama de Saulo. Me imagino yo leía las noticias, le llegaba al diario o tenía ahí en su página, ¿verdad? De las redes sociales le llegaba todo el tiempo, todas las noticias. Así que él estaba bien informado de todo lo que hacía Saulo. Pero Jesús conocía lo que estaba pasando con Saulo. Y es algo que a veces nosotros solo vemos un lado, pero no vemos tal vez lo que el Señor está haciendo. La sumisión no significa que nosotros salvemos a alguien. Y yo se los mencionaba aquí a los muchachos y a las personas que se van a las misiones. Muchas veces ese es el temor de ir a las misiones. Muchas veces ese es el temor de ir a hablarle a alguien de Jesús. Porque creemos que nosotros tenemos que salvar a la persona y no es así. Jesús ya murió, ya resucitó y Él es el que hace todo. Simplemente nosotros les hablamos de lo que Jesús ofrece en esa esperanza de la salvación a través de creer en Él y pedir perdón por nuestros pecados. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando vemos nosotros que el Señor está haciendo todo esto, nos podemos preguntar, ¿será que realmente el Señor me está llamando a que yo vaya a hablarle a una persona? Bueno, vamos a seguir. Pues fíjense que Ananías, entonces, al escuchar todo esto, ¿verdad? Se comienza a sentir muy conflictivo. Para él no se le está haciendo muy fácil lo que Jesús le está pidiendo, pero ya dijo, sí, Señor. Y entonces le responde esto a Dios. Y dice, pero Ananías exclamó, pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén.
y está autorizado por los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ahora ya entendemos por qué tiene temor Ananías, ¿no? Él está bien informado. Y Jesús no le está pidiendo acercarse simplemente a cualquier vecino. Jesús le está pidiendo que se acerque a Saulo, alguien que tiene el montón de cartas para arrestar a cualquiera. Y Saulo, yo creo que cuando Ananías escucha ese nombre, pues le da miedo. Y yo creo que a cualquiera nos pasaría eso. Ananías veía el pasado de Saulo. Y aquí es donde vemos que Jesús no solo ve lo que una persona ha sido, Jesús ve lo que su gracia puede hacer. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y el Señor le dijo, estamos hablando de Jesús a Ananías: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Ananías veía un gran peligro. Jesús veía un gran propósito. Y muchas veces nosotros somos llamados a irle a hablar a alguien que el Señor va a usar grandemente. Jesús nos llama muchas veces a nosotros a hacer un Ananías para alguien. Tú eres enviado a uno para que esa persona luego vaya a muchos. Y Ananías pudo quedarse paralizado del miedo, pero no hizo eso. Él escuchó al Señor y obedeció. Y miren cómo sigue diciendo la palabra. Dice: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu. La Biblia no dice cómo exactamente, si se lo dijo hermano Saulo, porque él dice que él tenía miedo, ¿verdad? Pudo habérselo oído a decir así, o pudo irlo a decir con mucho valor. Y no, si el Señor me lo dijo, yo se lo digo. Pero me impresiona mucho que él diga hermano Saulo, especialmente porque él sabe a quién le está hablando. Ananías no llegó tratando a Saulo como enemigo. Y muchas veces nosotros lo primero que hacemos cuando el Señor nos manda con alguien es nos hacemos un enemigo. Comenzamos a hablar de todas las diferencias doctrinales y el por qué haces esto y por qué haces el otro y por qué crees esto y por qué crees el otro, y ahí donde tú vas hacen esto y eso no dice la Biblia. Mira, la Biblia dice y un montón de cosas, y más hay separación y más separación y más separación. Termina uno como enemigo y pues obviamente ya no le quieren hablar a uno. Pero miremos el ejemplo de Ananías. Él llega con un saludo, supuestamente a alguien que él conoce que no está muy acercado al Señor, y aún así lo llama hermano. Y yo creo que eso es un gran ejemplo para nosotros. Él llegó como alguien que estaba aprendiendo a ver lo que Jesús estaba viendo. Y en ese momento, fíjense, marcó tanto a Pablo. Pues Pablo es un nombre griego, Saulo es un nombre hebreo. Años después, esto marcó tanto a Saulo o a Pablo, como le queramos llamar, cuando contó su testimonio. Fíjense que él todavía se recordaba de Ananías. Miren cómo lo cuenta Pablo muchos años después. Entonces un hombre llamado Ananías, que era piadoso y cumplía la ley, y muy respetado por todos los judíos que vivían allí, vino y se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Amén. Qué bello testimonio de Pablo, que él aún se recuerda de Ananías. Y me imagino que tú tal vez te recuerdas del Ananías que llegó a tu vida. ¿Sí? Fue alguien que obedeció. Tal vez le dio miedo cuando Jesús le dijo que te fuera a hablar, ¿no? No todos somos pan en dulce, ¿no? Así que, pero miren, volviendo acá, Pablo no olvida a la persona que Jesús lo envió. Y estaba ciego y estaba en ese momento de comenzar una nueva vida. Antes de que Pablo fuera enviado a muchos, Ananías fue enviado a uno.
Y muchos estamos aquí, como digo, porque alguien fue nuestro Ananías. Alguien oró, alguien nos habló de Jesús, alguien se acercó cuando no podíamos nosotros ver con claridad. Cuando recordamos eso, la misión deja de sentirse como algo difícil, como algo que nos da miedo. Se ve con gratitud y entiendes el llamado a servir. Alguien lo hizo por ti, ahora tú lo puedes hacer por alguien más. Y fíjense que yo también aprendí eso. Algunos de ustedes tal vez saben que yo fui misionero por más o menos casi 6 años y tuve la oportunidad y la bendición de viajar alrededor del mundo y ver maravillas y prodigios. Yo vi miles de personas aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, todos en un mismo momento, por varios días. Yo vi a más de 500 personas bautizarse juntas en un mar, todas al mismo tiempo. Eran tantas que no podían hacer los bautismos unos por uno. Amén, gloria a Dios. Muchos de nuestros misioneros, eso es lo que ven ellos todos los días. Pero fíjense que para mí la misión dejó de ser un mapa cuando se convirtió en rostros de personas a las cuales Jesús me acercó. En el África fue ese rostro de un joven que se llama Bonito. Ese es su nombre. Yo tuve la oportunidad de hablar con él de Jesús. Me llevó a su hogar, conocí a su mamá, a sus tías, a sus hermanitos y tuve la oportunidad de compartirles del amor de Cristo. En Jamaica fue con Cristian, quien me llevó a la casa de su hermana a vivir un tiempo y ahí estaba ella con sus hijos. Una familia muy, muy sencilla. Le contaba yo en la mañana a mi esposa y a mi cuñada que para el desayuno, el primer desayuno que estuve en su casa, en una mesita que estaba ahí cerca de donde está esa foto, la mamá de la familia agarró de esas galletitas saladas, ¿cómo se llama? Saltines creo que se llama, y a todos nos puso una enfrente y luego agarró un paquetito de queso y a todas les puso un pedacito de queso. Ese fue el desayuno, nada más. Y yo tuve la oportunidad de vivir con ellos como por más de una semana. Unas personas tan maravillosas. Y también tuve la oportunidad de poder compartir con ellos el amor de Jesús. En Malacatán, Guatemala, tuve la oportunidad de ministrar a Rogelio. Aquí lo ven ustedes con una gran sonrisa y un gran anhelo de poder llegar a ser un siervo del Señor por medio de la alabanza. Increíble lo que el Señor puede hacer cuando nosotros obedecemos y vamos a hablarle a uno, porque luego ellos le hablan a muchos. En Miami fue Manuel, acá abajo. ¿Ya vieron cómo estoy de flaquito? Ay, se rieron porque han de decir, oye, ahora ya no, ¿verdad? Y esta que tengo no, ya no me cierra. Qué malos, qué malos. Bueno, mejor les sigo hablando de Manuel. Miren, Manuel, un hermano, un vecino en Guatemala. Luego yo lo encuentro a él en Miami y nos volvemos a conectar. Y él vuelve a escuchar del llamado de Jesús en su vida. Manuel decide dejar la escuela, decide dejar su trabajo y se une a la misión. Y yo tuve la bendición de comenzar a viajar con él a través de las misiones para ir a servir a Jesús juntos. El Señor puede hacer maravillas. Amén, amén. Y por un tiempo tuve también la bendición de servir con mi hermano de sangre y mi hermano en el Señor, Tonito, quien también tuvo la oportunidad de viajar alrededor de todo el mundo como misionero. Y el Señor nos dio la oportunidad de vivir un tiempo juntos para edificarnos el uno al otro, animarnos el uno al otro, de poder crecer y poder ir juntos ahora como hermanos a ministrar a tantas personas. Y yo sé que hoy nos ve él en línea y es su cumpleaños, así que le mando un beso y un feliz cumpleaños a mi hermano Tonito. La razón por la cual yo les muestro estas fotos, para que vean que en un tiempo sí fui flaquito. No, es que en cada lugar el Señor a mí me mostró
que Él ama una persona a la vez. Muchas veces sentimos que son a muchos, pero no, el Señor nos lleva a una persona a la vez. Y por eso esta frase que quiero que leamos, creo que nos va a ministrar. Nosotros celebramos que Jesús vino otra vez, viene otra vez, pero todavía hay personas que necesitan escuchar que Jesús ya vino la primera vez. Amén. Nosotros creemos que Jesús volverá, pero todavía hay personas que aún no han escuchado claramente que Jesús vino, que Jesús murió por ellos, que resucitó, que ofrece perdón y que da vida eterna. Y por eso es que Jesús sigue enviando a su iglesia. En Juan 20 nos dice, una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Un misionero es alguien enviado. Algunos son enviados lejos, como les digo, como nuestros misioneros globales, pero nosotros como iglesia también estamos llamados a participar en la misión. Y la pregunta no es si Jesús envía a la iglesia. La pregunta es si estamos escuchando a quien nos está enviando. Y yo me pregunto, así como Ananías, ¿quién es el Saulo al que Jesús te está llamando a ir? Tal vez alguno de ustedes ahorita dijo, reprende esos pensamientos, Señor. Está muy difícil ir a hablarle a esa persona. Pero tal vez el Señor ya comenzó a trabajar en ellos. Muchos de ellos tal vez ya recibieron el llamado de Jesús y no pueden ver con claridad. Están ciegos allá en la calle derecha, en la casa de Judas, y necesitan que tú llegues a decirle, hermano, el Señor me mandó a hablarte. Hace unas semanas nos visitaron algunos de nuestros obreros globales y misioneros y nos dejaron un bello video. Queremos mostrárselo. Empecé sirviendo como misionero local con Young Life aquí mismo en nuestra propia comunidad. Antes de venir a Estados Unidos ya estábamos involucrados en el ministerio pastoral, entrenando personas en misiones transculturales, discipulado y evangelismo. Bueno, yo empecé como estudiante en esa misma organización. Un líder se acercó a mí, hizo un impacto enorme en mi vida y yo quise hacer lo mismo por otros. Cuando estaba en la universidad empecé a pensar y a orar sobre servir en el ministerio mientras era parte del grupo de jóvenes adultos aquí. Creo que lo principal que nos mantiene en el campo misionero es el gozo de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Podemos hacer lo que hacemos gracias al apoyo que recibimos de WAC. Servir como misionero local a veces puede sentirse solitario, pero el apoyo de WAC nos dice, estamos con ustedes y estamos comprometidos con la comunidad más allá de las paredes de este edificio para ver cómo el Evangelio de Jesucristo transforma radicalmente la vida de los jóvenes. Estamos muy emocionados de ser obreros con este gran llamado de llevar el evangelio. El apostolado de WAC significa muchísimo para nosotros porque mi esposa y yo estábamos aquí en WAC antes de irnos al campo misionero. Y a través de los años, ustedes han seguido con nosotros, han orado por nosotros, nos han visitado cuando vivíamos en Filipinas y han sido un apoyo fiel, constante y lleno de amor. Que mi iglesia de casa me apoye me da mucha vida. Es un ánimo constante saber que tengo personas que oran por mí, que me animan y que saben que estamos allá afuera sirviendo a los niños en el mundo. Tener esa base de apoyo ayuda muchísimo. Este apoyo nos ayuda a mantenernos enfocados en este llamado y a seguir trabajando como compañeros en llevar el evangelio del Señor Jesucristo. WAC significa hogar para nosotros, aunque no estemos aquí. Acá en WAC nosotros apoyamos a más o menos 35 ministerios globales. Y yo creo que al entrar a todos nos dieron una tarjetita, ¿sí? Ahí puedes aprender más de ellos, dónde están. Y yo te voy a decir algo, ora cuando el Señor, cuando tengas un tiempo de devocional de oración, agarra esta tarjetita
y comienza a orar por ellos, por nombre, por ministerio, y que el Señor te guíe a lo que el Señor quiere hacer con ellos y a través de tu oración. Y pues miren qué hermoso escuchar estas historias. Nos recuerdan que la misión no es una historia lejana, no es algo de lejos. Es Jesús alcanzando personas por medio de hombres y mujeres que como Ananías dijeron, sí Señor, antes de saber incluso a dónde los iba a llevar. Y al inicio del servicio nosotros oramos por nuestros ministerios a corto plazo, los que estaban acá en la plataforma, y recordamos el día de Pentecostés. Este día es cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en medio de una fiesta de cosecha. Y eso conecta con todo lo que estamos hablando el día de hoy. Jesús no solo nos muestra la cosecha, Jesús nos da su espíritu para participar en ella. Y eso es tan importante, que no nos sintamos que nosotros tenemos que ir solos. El Espíritu de Dios va con nosotros. Y por eso no solo oramos, Señor, envía obreros a la cosecha. También oramos, Señor, tu iglesia, estamos acá, úsanos, llénanos de tu espíritu y muéstranos a quién nos estás llevando a ministrar. Amén. Y fíjense, vamos a leer acá en el libro de Romanos lo que dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias del Señor. Y para cerrar, mis hermanos y mis hermanas, quedémonos con estas 3 preguntas. ¿Quién fue Ananías para ti? ¿Quién es el Saulo que Jesús está poniendo en tu corazón? ¿Y qué Pablo enviado necesita tu oración, tu ánimo y tu apoyo? Jesús ama al mundo una persona a la vez. Amén. Y miren, ahora queremos entrar a un tiempo a compartir la Santa Cena o la comunión. Y antes de que nosotros fuéramos enviados, o todas estas personas fueran enviadas, Jesús fue entregado por nosotros. Antes de participar en la Santa Cena, quiero asegurarme que todos tengan los elementos. Si no lo tienes, levanta la mano para que uno de nuestros sugieres te lo traiga. Y si nos estás acompañando en línea, te invitamos a tomar este momento para buscar algo en casa, un pedazo de pan, una galleta, agua, jugo, lo que tú tengas, para que nos acompañes en este tiempo de comunión. Levanta la mano en alto, así es más fácil verte. Y si ya tienes tú los elementos, pues yo te animo a que cierres tus ojos, inclines tu rostro si te sientes cómodo. Y te animo a que hables con Dios. Permitas que Dios nuestro Señor, su Espíritu Santo, comience a hablar a tu corazón. Tal vez hoy veniste en este día quebrantado. Pídele al Señor consuelo. Él lo da. Tal vez tú hoy veniste no sintiéndote bien de salud. Pídele sanidad. El Señor la da. Tal vez tienes una decisión que tomar. Pídele al Señor sabiduría. Dice que Él la da en abundancia. Si sientes que has fallado, pídele perdón. Su gracia es abundante todo el tiempo y Él nos perdona de nuestras fallas. Jesús no te mira como una parte de la multitud sin rostro. Él te ve, te conoce y te llama por nombre. Yo sé que a muchos de acá nos ha dado su salvación. Algunos anhelamos su salvación. Y algunos de nosotros tal vez hoy es el primer día que escuchamos que Jesús salva. Si tú crees en Él, tú puedes ser salvo. Lo leímos en Juan 3:16. Todo aquel que en Él cree puede tener la vida eterna. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde la bendición de poder estar reunidos, la bendición de poder
escuchar de tu palabra, el ánimo que tú nos das, que somos llamados a ir a hablarle a otros de ti. Señor, yo tomo y me comprometo a esa misión de ir a hablar con otros de ti. Señor Jesús, muéstranos a esos Saulos, los cuales tú estás ya tocando el día de hoy, para que puedan irle a hablar a muchos. Gracias, Señor, por los Ananías en nuestra vida, aquellas personas que con valentía fueron y nos hablaron de ti. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos convence que te necesitamos a ti. Gracias a tu Espíritu Santo también, que es el que nos guía a dar esos pasos para poder ir a ministrar a otros y hablarles de ti. Señor, escucha nuestra oración. Hoy muchos venimos con el corazón quebrantado, necesitados de salud, necesitados de un trabajo, tal vez con conflictos en la familia o en el trabajo. Ayúdanos, Señor, por medio de tu guianza, tu amor, tu gracia y tu poder. Guíanos como nuestro buen pastor a esos lugares de delicados pastos para poder descansar. Y sabemos, Señor, que contigo nada nos faltará. Gracias, Señor. Tomamos ese llamado de ir a las misiones, ya sea lejos o tal vez acá cerca, en nuestro propio vecindario, en nuestro trabajo o en nuestro hogar. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, porque en ti, Señor, estamos llamados a escuchar y a poderte servir. Nos ponemos a tu disposición, Señor. La noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo dado por ti, come en memoria de mí. Comamos del pan. Después de la cena, Jesús tomó la copa y dijo: esta es la sangre que fue derramada por tus pecados. Tómala en memoria de mí. Tomemos de la copa. Cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, recordamos la cruz donde Jesús murió y la tumba donde Él resucitó. Y es allí donde nosotros encontramos seguridad en Él. Y ahora quiero invitarte a que juntos recordemos que el Dios que fue fiel en la cruz, fiel en la resurrección, fiel en Pentecostés, fiel cuando envió a Ananías a tu vida, sigue siendo fiel para alcanzar a otros, una persona a la vez. Quiero invitar a nuestro grupo de alabanza a que pasen y quiero que cantemos juntos este canto que recuerda la fidelidad de Dios en nuestra vida. Su fidelidad que está contigo desde que te levantas hasta que tú te acuestas. Esa fidelidad que no cambia y nunca cambiará. Cantemos juntos.